Bien, estamos aquí de regreso en Almuerzo de Negocios, en este segmento de Emprendimiento 101. Estamos conversando con César Pichardo, también estamos conversando con Nelson Cabrera de Cash Flow y hablando de estos, ¿cuáles son los pecados más comunes que cometen los emprendedores? César. Bueno, Emprendimiento 101, Nelson Cabrera. Nelson, tú y yo hemos tenido muchas conversaciones en esos días de trabajo. Y hablamos de lo que repite regularmente el MIPYME dominicano, que no le permite crecer ni avanzar en la vida ni en los negocios. ¿Cuál es ese primer pecado capital que comete el emprendedor dominicano? El primero es que emprende por necesidad, sin hacer una previa preparación. Dale para atrás, pero te voy a explicar. En tu contexto, ¿qué es emprender por necesidad? Un ejemplo, nosotros cuando pasamos por el proceso de la universidad y todo eso, estamos preparados para ser empleados. Luego yo estoy trabajando en un lugar, no quiero trabajar ahí, no me gusta mi jefe, lo que sea, o me cancelan. Sí. Yo tengo que salir ahora a hacer algo, no quiero emplearme, no creo que me pueden emplear en otro lugar. Entonces yo tiendo a querer, no, déjame yo poner un negocito. Sí. Pero ese negocito viene sin ningún tipo de planificación, si yo entender si hay una necesidad, si yo entender si yo puedo posicionarme aquí o allá, o si ya aquí están haciendo eso. O sea, entonces yo entro improvisado al mundo de los negocios. El dominicano no lee el manual. No lee el manual. No. Entonces, así como lo hace con todo, con el carro, con el celular y con todo, no lee el manual del emprendimiento y se lanza improvisadamente a ejecutar. Entonces yo pienso que el primer problema es que la razón por la cual una persona puede emprender no necesariamente es porque tiene una idea, porque vio un problema, porque quiere resolverlo, sino porque me quedé sin empleo. Y tengo que comer. Y tengo que resolver. Totalmente. Y eso es una de las razones regularmente por la que muchos emprendimientos, no solo que tienen fallas desde el principio, sino que lamentablemente el emprendedor que empieza por necesidad rara vez se educa para planificar. O sea, yo empecé sin planificación, pero no me educo. Sigo igual. Es que el día 30 yo tengo que pagar renta, yo tengo que empezar improvisado. La factura no dan pausa. No dan tregua, ¿no? No dan tregua. Entonces, ese es el primer pecado. Segundo pecado. Cuando las personas ya empiezan a trabajar en un negocio, siempre se empieza a producir algo, porque siempre es la primera parte que se trata de resolver. Cómo yo facturo, cómo yo consigo que me paguen. Entonces se le empieza a ligar el negocio, la finanza del negocio con su finanza personal. O sea, el bolsillo del negocio se convierte en su bolsillo. No piensa en ponerse un salario, empieza a tomar el dinero así mismo como va entrando para hacer sus gastos personales, que es un problema, porque esa es la gallina de los huevos de oro, y si tú matas a la gallina, ¿qué te vas a quedar? Sin gallina y sin huevos. Entonces, ese es uno de los pecados principales, y eso es muy común en el emprendedor dominicano. El emprendedor dominicano cree que el negocio es un banco, y que él puede recurrir a él cada vez que necesite dinero. Entonces, totalmente. Y el negocio que se descapitaliza, poco a poco, desaparece. Porque uno no se da cuenta. Es muy bonito tener $1 millón de pesos en una cuenta, pero cuando tú comienzas a pellizcar porque se te pinchó la goma del carro y después tiene un cumpleaños pero no tenía para la camisa y lo cogiste del negocio, el capital comienza a bajar sin tú darte cuenta. Y ahí vienen entonces los problemas financieros. No, y son, podríamos decir que eso es por niveles. Al principio, cuando tú estás empezando, tú vas a tomar para comida, tú vas a tomar para el combustible, para el carro y todo eso, pero a medida que tú vas a facturar, tú empiezas a gastarlo en cosas personales. Ya no es ese carro, yo quiero algo mejor. Pero ese carro no te va a ayudar en el negocio nuevo. Pero ahora el negocio tú ves que hay un flujo de dinero que tú puedes echarle mano, entonces haces eso, te vas de vacaciones, empiezas a hacer cosas que no necesariamente aportan al crecimiento de ese negocio. Y ahí se juntan dos pecados entonces, conectando un poquito el hilo, porque yo sé para dónde vamos. Uno es que no respetamos la diferencia entre finanza personal y finanza del negocio. Y número 3, vamos a decirlo así, no priorizamos en el gasto o la inversión. Tú pones un salón y tú quieres poner 25 pantallas detrás para que el salón se vea bonito, pero no inviertes tal vez en las herramientas que requiere ese salón para operar de mejor forma. Entonces, ese sería uno de los pecados capitales, ¿sí o no? Sí, claro. O sea, hay negocios que van a requerir de ciertas cosas que parecieran que fueran lujos, pero no lo son. Pero si yo tengo que andar en la calle, yo tengo que vender, yo tengo que aparentar presentable, ¿no? Yo tengo que comprarme un vehículo que me represente. Ahora, que tenga aire. Que tenga aire. Sí. Que tenga aire. Y para no llegar brilloso a los sitios. Que se vea limpio. Sí. Claro.
Fíjense que una vez me pasó en una ocasión yo fui a venderle un proyecto a alguien. Había ido recomendado y todo, pero no sé si la persona que me recomendó le había dejado una buena list, ¿no? Y yo fui, me reuní con la persona, me reuní en una oficina de ingeniería y la persona bajó y fue exactamente donde yo me estaba parqueando a ver en qué carro yo andaba montado. Oh. O sea, yo cuando lo vi, me percaté, dije, acá, ¿y por qué? Digo, él quiere saber si él puede confiar en que él me va a poner esa cantidad de dinero, viendo a ver cómo yo ando montado, como es. Sí. Muy bien. Hay carreras en donde, y hay clientes en donde ese punto siempre termina siendo importante. Parecería ilógico, pero no lo es. Es decir, tú le vas a entregar un contrato de, qué sé yo, 5 millones de pesos a una persona, tú quieres saber si esa persona no va a ganar los 5 millones de pesos y se va a desaparecer exactamente con el dinero. Totalmente. Bueno, por lo menos si uno tiene un carrito, ¿verdad? Un carrito bien humilde, pues yo lo que le recomendaría a aquellos emprendedores es que lo mantengan limpio. Claro. Sí. El carrito puede ser del 1984, pero si Claro. está limpio, eso ya da una buena impresión. Que empiecen por ahí. Claro Cuarto pecado capital. El dueño de negocio no se dedica a hacer crecer el negocio. Desde que él empieza a ver que el negocio empieza a generar, lo que empieza es a consumirse los recursos del negocio. Hacer crecer un negocio es tú prepararte para decir, mira, ya yo sé que yo tengo que ir apartando una cantidad de dinero para yo la próxima fase del negocio. En la ganadería tú puedes, yo no soy ganadero, pero la idea es que en la ganadería tú puedes comprar una vaca y tú puedes hacer que tú tengas más vaca de esa vaca, ¿no? O tú puedes decir, me voy a quedar con esa vaca y le voy a sacar toda la leche. Entonces, usualmente los emprendedores tienden a hacer eso. Tengo la vaca, le saco la leche hasta que la vaca se muere. Y no debería de ser así. El emprendedor debe de pensar cómo yo puedo asegurar este negocio para que este negocio sea más estable, sea más rentable, se pueda expandir, Buenísimo. sea más sólido. Totalmente. Antes de seguir con el próximo pecado, recordarle a la audiencia que estamos escuchando consejos de un emprendedor que ha aplicado esos Exacto, pasos. O sea, exacto. aquí no lo buscamos en Google para venir a repetirlo. Claro. Aquí hay un emprendedor que está aplicando y ha aplicado en su Quizá historia. de cada uno de esos pecados que le está mencionando hay una cicatriz por ahí. No, varias tiene que haber por Hay ahí. muchas cicatrices. Yo creo que yo tengo cicatrices por cada una de esas. Exacto. Así es. Todos somos pecadores, todos los que emprendemos. Totalmente. Entonces seguimos con el próximo pecado que hemos cometido todos. Bueno, otra cosa es que cuando tú estás en un negocio, tú emprendes, ya tú estás corriendo un negocio, tú tiendes a querer utilizar el dinero, más priorizar, como tú decías ahorita. Utilizar el dinero para invertirlo en cosas que no son necesarias. Tú has hecho eso, Nelson. Vamos a ver. En el desarrollo de Cashflow, en algún momento tú sentiste que entró un pago de un cliente y tú pusiste el dinero no mal gastado, pero sí una mala decisión de inversión en ese momento. ¿Pasó? Bueno, en ese caso yo siempre he sido conservador. Ok. Yo siempre estoy pensando en el futuro. Ven acá, y si dentro de 6 meses me pasa esto, ¿qué va a pasar? Por eso inclusive cambiamos el modelo de negocio. El cash flow no es como cuando se le hacían los proyectos que yo me ganaba 3, 4, 5 millones de pesos, sino que es una recurrencia mensual. Ok. La recurrencia mensual lo que me llevó fue a pensar, oye, yo no quiero esos picos de que me entra dinero y después durar 6 meses sin dinero. Sí, porque era como una zafra lo que tú tenías. Era- Una ruleta rusa. Sí, como una zafra. O sea, en agosto entra un dinero y duramos 2 meses sin ver a Linda. Exactamente. Y tú tienes costos que tienes que seguir pagando independientemente no tengas el proyecto o no. Entonces, como parte de eso, nunca quizás yo he agarrado dinero y lo he puesto quizá en algo innecesario, pero sí lo he visto en el 95% de los negocios que me ha tocado interactuar. O sea, la gente dice, si yo no tengo una oficina bonita, mucha gente que hacían desarrollo se ponía a meterse en oficina y eso, y después todo el mundo empezó a trabajar remoto. ¿Qué pasó con esa oficina? No era necesario, los programadores trabajan de donde sea. Entonces, Sí. hay cosas que tú tienes que entender en la naturaleza de tu tipo de negocio Es verdad. para que no gastes dinero en lo que no es necesario. Buenísimo. Seguimos. Siguiente pecado. Este es un pecado muy, pero muy importante. Ay, Doloroso. sí. Los impuestos. Ay, los impuestos. Los impuestos se convirtieron en un pecado. Saludos a nuestro contable Odani Velázquez, donde quiera que está. En cuanto a los impuestos, yo no me refiero quizá a la parte del gobierno, obviamente ya eso es otra cosa. Yo me ya. refiero a cuál es mi actitud sobre los impuestos. Ah, ok. Cuando yo salgo a facturar, usualmente yo facturo mis servicios o lo que sea que yo estoy vendiendo y anexado a eso se le tiene el ITEVIS, un ejemplo, el 18%. Pero cuando ese dinero entra al banco, entra completo. Entra lo mío y entra lo de impuestos internos. ¿Qué es un pecado capital de los dueños de negocio? Que ellos consideren que el total de ese dinero es de ellos. Sí. Entonces se comen
el dinero de los impuestos y cuando llega a fin de mes, un ejemplo, en este caso, para hacer la declaración del impuesto del ITEVIS, entonces yo me comí ese dinero, ahora yo tengo que salir a buscarlo. Entonces se quejan, bueno, porque ahora yo tengo que pagar impuestos. Es que ese dinero nunca fue tuyo, ese dinero lo pagó el consumidor y tú lo que estás es tomándolo y mandándose a la renta. Pero al tú asumir eso como que era tuyo, te comiste el dinero. Tú sabes que este es un tema controversial, ¿no? Porque hay mucha gente que sataniza el anticipo. El anticipo, que siempre fue un impuesto muy controversial desde el mismo momento en el que se colocó. Sin embargo, para un negocio establecido que está funcionando recurrentemente, no un negocio nuevo, ¿verdad? Porque un negocio nuevo, la realidad es otra. Claro. Usted en su primer año puede facturar 100 y en el segundo año a lo mejor factura 20 o a lo mejor desaparece. Sí. Pero para un negocio que ya está funcionando y que tiene más de 3, 4 años funcionando, el anticipo es una bendición. Sí. Porque te está agarrando un pago fuerte que tú tienes que hacer en tu pago de impuestos sobre la renta y te lo está dividiendo en 12 pedacitos. Te está prácticamente, es como un financiamiento sin ninguna tasa. Tengo que pagar 500,000, 300,000 pesos a fin de mes, a fin de año. Esos 300 te lo divide en 12. Y tú estás pagando cada mes un poquito. Porque no son muchas las empresas que tienen el sistema y vamos a decir la disciplina de ir guardando ese dinero para que al final del año, cuando tú tengas que pagar 300, 400, 500, 1,000,000 de pesos en impuestos sobre la renta, lo tienes guardado en el banco. Entonces el anticipo en ese sentido, yo siempre lo he visto un poquito diferente de como lo ve la mayoría de la gente. La mayoría de la gente lo ve como una maldición. Y yo digo, bueno, pero que no está malo. Porque tú vas pagando mes a mes una porción, una 12ª porción de lo que tú vas a tener que pagar cuando te digan la cantidad de impuestos, dependiendo de lo que ganaste durante el año. Claro, si tuviste un año muy malo, es un problema, porque pagaste un anticipo de una ganancia que no vas a tener en ese año. Pero la mayoría de las empresas esa no es la realidad. La realidad es que son empresas muy estables, que más o menos tienen una facturación ya estimada, ¿no? Bueno, tú diste en el punto clave. El tema es, podríamos decir, la madurez del negocio. ¿En qué etapa de madurez está el negocio? Cuando el negocio está todavía sobreviviendo, que es un tema porque muchas veces los microempresarios nunca salen de ese proceso, de la supervivencia, nunca salen de ese proceso. Ahora, cuando un negocio sale de ahí, pues es como tú dices, tú vas haciendo una previsión, tú vas sacando el dinero, lo vas poniendo, pero obviamente tú tienes 4 o 5 años de una trayectoria económica que tú puedes decir sí, y ese dinero me entra. Muy bien. Así Seguimos con los pecados capitales. Creo que este es el último. Este es el último. Este es el último. Exacto. El último es, no se prepara para el futuro. Y es un tema de una mentalidad, ¿no? No se prepara para el futuro. Él cree que si este año le está yendo bien, el año que viene me va a ir igual o mejor. Tremendo problema. Nosotros vimos un ejemplo en la pandemia. Nadie comercialmente pudo prever eso. Llegó la pandemia, cerraron todo. ¿Qué pasó con aquellos negocios que ni siquiera tenían pendiente de que una situación como esa iba a pasar? ¿Cómo se mantuvieron? Nosotros vimos un decline de una vez. Claro. O sea, de una vez tú dices, bueno, ¿cuántas empresas hay realmente operando, activas? Y fue prácticamente como de unos 50,000 y pico, según el reporte que yo vi, de empresas que quebraron en ese proceso de un año. Sí. Así es. Entonces, esos negocios no se prepararon para el futuro. Pensaron que así como yo estoy facturando este mes, así como yo estoy facturando este año, hasta inclusive me incluyo en compromisos, hasta quiero compromisos sin pensar en eso. Ustedes conocieron el caso de Silicon Valley Bank, de los bancos que están quebrando. Claro. Precisamente eso. Y eso es un banco, un asunto enorme. Claro. Pero ¿qué ellos hicieron? Ellos pensaron que el ingreso que ellos iban a seguir teniendo, lo iban a seguir teniendo después, el próximo año. Empezaron a poner todos esos bonos en la reserva y al final de cuentas, cuando la economía se fue al suelo, pues no tenemos liquidez. Nosotros pensamos que no iba a ir bien el año 2023 y no nos está yendo bien y ahora no hay liquidez. Y eso quebró el banco. Así mismo. Excelente. Wow. El futuro, que es donde se supone que tiene que estar enfocado en la cabeza de la empresa, ¿no? Sí. No en la operación del día a día, sino en lo que va a estar pasando en el futuro. A veces, y Rafael, ya para finalizar por mi parte, a veces criticamos y se han despedido mucha gente en este principio del 2023. Así es. Y tú dices, pero ven acá, ¿y por qué esa empresa está despidiendo tanto empleados? Es que ellos no están pensando en lo que está ocurriendo hoy.
Ellos lo que están es viendo lo que va a pasar dentro de 6 meses. Correcto. Y se están preparando con anterioridad. Y también hay que decirlo, se contrató mucha gente como que no estaba haciendo nada. ¿Verdad? César, ¿no pudiéramos hacer una mención especial dentro de esos pecados capitales que nos trae Nelson, que es su visión sobre los pecados capitales de emprendimiento, al tema de no delegar? Sí, totalmente. Hey. Totalmente. Incluso, y bueno, y lo hemos conversado mucho, el tema de no delegar es una de las causas principales por lo que el emprendimiento no crece. Ay, Ravelo. Ustedes saben, pusimos el caso de los hot dogs. Vengo con un negocito de hot dog por ahí que lo voy a invitar luego a que lo prueben. Sí. Empiezo el restaurancito de hot dog porque yo hago unos hot dogs muy buenos. Pero ¿qué pasa? Yo me meto como chef y me quedo ahí en la operatividad. Y viene un cliente y yo entrego. Pero ¿qué pasa? Como César está haciendo los hot dogs solamente y pensando en hacer bien el hot dog, que no está mal, pero solamente estoy en eso, ¿qué pasa? César no está pensando en lo que va a hacer crecer ese negocio. Entonces, es vital comenzar a delegar para que la cabeza, como dice José Luis, esté pensando en el futuro. Claro. Esté pensando en emprender. Claro. Porque lo que te hace emprendedor justamente es cómo tú aterrizas esa visión que tú tienes del futuro de tu empresa con las acciones de ahora. Claro, que venga Nelson, que lo contrató César, y hasta a través de la estandarización pueda hacer ese mismo hot dog que salga así de bueno como lo prepara César. Claro. Entonces, me encanta que lo tomes y lo traigas de nuevo a colación, porque es un pecado, y ojo, es un pecado que a veces nosotros caemos de nuevo en él. Cada vez que uno va creciendo un poquito en el negocio, uno siente que tiene que meterse de nuevo. Bueno, tú lo has vivido. Tú sientes que tienes que meterte de nuevo porque crecimos un chisme más y tengo que enfocarme en esto. Entonces, cuando nos enfocamos tanto en eso, nos olvidamos entonces del macro y el micro nos come el día a día. Excelente. Que de hecho el punto número 4 era ese mismo. Esa no se dedica a hacer crecer su negocio. Ahí involucra un montón de cosas, incluyendo la delegación. Bueno, ¿ya cerramos o tenemos...? Último 30 segundos. 30 segundos. ¿Qué tú le recomiendas a emprendedores en sentido general para atacar esos pecados? Bueno, son tantos pecados. Es que yo creo que lo primero que tiene que hacer es prepararse. Tiene que prepararse. Siempre tiene que mantenerse educándose. Y aunque hoy yo me ponche, mañana yo sé que voy a poder darle mientras yo vaya preparando. O sea que la preparación es fundamental. No, y a favor de los emprendedores, lo que más hay ahora mismo es cursos gratis, información, cursos técnicos de emprendimiento, totalmente gratis en internet, locales e internacionales, Ravel. Así mismo. De verdad que sí. De verdad que muchísimas gracias, César, por traernos este invitado de lujo en el día de hoy, a Nelson Cabrera de Cashflow. Nelson, la gente que quiera pues conversar contigo, que necesiten algún software especializado, que necesiten algún ERP para facturación y demás, ¿dónde pueden comunicarse contigo? Es bien fácil. Nada más tienen que entrar a la página cashflow.do. Cashflow.do. Ahí está todo. Ahí está todo. Bueno, ahí está, señores. Si usted está cogiendo lucha, este es el momento de parar de sufrir, Rafael Fernández. Así que excelente, gracias a nuestros invitados. Damos cierre a nuestra sección de emprendimiento del día de hoy. Gracias, César, por este invitado de lujo. Vamos a un break comercial, señores, y al retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios.